Acompáñeme, por favor, a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 11, primera de Corintios, capítulo número 11, dice la escritura: capítulo número 10, perdón, a partir del versículo número 1. Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo 1 en adelante, dice la escritura: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, el deseo aquí de Pablo es que esto no pase desapercibido, y se lo está diciendo una iglesia que está, por cierto, en una ciudad de puros idólatras, de pura gente que está acostumbrada a ver ídolos, a ver imágenes, a vivir cómodamente. De hecho, Corinto era una ciudad que estaba muy cercana al puerto y era un lugar de paso forzado para poder hacer comercio con la zona de Roma. Entonces, estamos aquí ante un lugar bastante agradable para vivir, bastante cómodo, y que en el cual había pues mucha idolatría, ¿no? Había muchas cosas que las personas, que en este caso los cristianos, habrían de enfrentar en este contexto. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la misma nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Esto nos deja saber que no había preferencias, no había que unos tuvieran más oportunidades que otros en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, para poder caminar, para poder confiar, para que su corazón fuese transformado y pudieran entrar en estas tierras que Dios les había prometido darles. No había ninguno que aventajara a otro. Todos pasaron el mar, todos vieron las mismas señales, todos vieron los mismos acontecimientos, pudieron pasar y voltear hacia los lados y ver las enormes paredes de agua deteniéndose para dejarlos pasar. Todos fueron testigos de la nube que durante el día los dirigía y durante la noche les alumbraba. Todos fueron testigos de estas cosas. Fueron bautizados, como dice aquí la escritura, en Moisés, ¿sí?, en agua, pasados por el mar. Todos tuvieron la misma oportunidad. Y continúa diciendo el versículo número 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, que todo este enorme conglomerado de personas estaban recibiendo las mismas enseñanzas, estaban viendo los mismos eventos que estaban sucediendo y que Dios les estaba dando como evidencias claras de su voluntad, de su buena voluntad, de su misericordia y amor para con su pueblo Israel. Todos lo estaban recibiendo, todos en general, sin faltar uno solo. Niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, adultos de edad ya avanzada, todos en lo general. No había uno que pudiera decir: yo no supe, o yo no sabía, o no tuve acceso a estas muestras de la misericordia y de la bondad de Dios. Todos en lo absoluto, en esta generación, recibieron de parte de Dios lo suficiente. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo número 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual
quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué estaba tratando de transmitir aquí el apóstol? ¿Qué nos está queriendo advertir aquí el apóstol? A ver, todo lo que los padres, todo lo que nuestros padres vivieron, los hijos de Israel cuando salieron de Egipto estuvieron experimentando, todo era para su bien, porque Dios no tenía ninguna necesidad. El pueblo de Israel sí que lo tenía. Todos estos eventos, ¿se acuerdan ustedes de quizás la película de los 10 mandamientos, cómo se abre el mar por la mitad, cómo van cayendo plaga tras plaga contra Egipto y lo van debilitando, van humillando, quebrantando el corazón de Egipto hasta el punto en el cual tienen que dejarlos ir? Todas estas grandes evidencias y muestras del poder de Dios, todas las personas lo vieron, sin excepción. No hubo alguien que dijera, yo no sé de lo que están hablando. Todos lo recibieron. Pero quedaron postrados en el desierto. En otras palabras, no entraron en la tierra que Dios les había prometido. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema de este grupo de personas que fueron tan bendecidos con tan grandes maravillas? Yo estoy seguro que más de uno habremos dicho en algún momento, wow, si yo hubiera sido testigo de estas cosas, quién sabe cómo podría asimilar el día de hoy nuestra vida cristiana o mi vida cristiana. Todos absolutamente tuvieron estas mismas bendiciones. Dice la Escritura entonces, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas nos quedaron como ejemplo. A ver, un avivamiento no consiste solamente en que Dios comience a dar respuestas a nuestras peticiones, sino que también nos tienen que motivar a creer en Él. Y aquí el problema con el pueblo de Israel, con este pueblo, fue que codiciaron cosas de Egipto. En otras palabras, no renunciaron en su corazón a la manera en la cual vivían durante su estadía en Egipto. Si tú lees lo que es el Éxodo, de eso se trata, de la caminata del pueblo de Israel, te vas a dar cuenta de la continua queja que había dentro del pueblo, dentro de esta generación, por las cosas que estaban cambiando en su vida y que ellos comparativamente decían, es que yo ya no tengo esto que sí tenía allá en Egipto. No tengo las ollas de carne, no tengo los ajos, las cebollas que sí había en Egipto, no tengo acceso a las especies que sí había en Egipto. Es decir, la gente comenzó a recordar con nostalgia la vida que llevaba en Egipto y no le interesaba los latigazos y no le preocupaban los golpes que recibía. Esta generación creció mirando con nostalgia el pasado que estaban dejando. No veían hacia adelante, no pensaban en la tierra prometida, sino que pensaban en lo que estaban abandonando. Y entonces esta generación deseó, codició, por eso dice la Escritura, cosas malas, porque querían regresar, querían que esa forma de vida que tenían en Egipto estuviera dentro de su caminata durante el Éxodo. Y entonces esta generación no renunció de corazón a aquella forma de vida que tuvo durante su estadía como esclavos en Egipto. Este es el fracaso, ¿sí?, que tuvo la confianza o la fe de estas personas, porque no fue un fracaso de Dios, sino fue un fracaso de las personas que nunca dejaron de pensar en Egipto, nunca dejaron de comparar lo que ahorita, este éxodo temporal que estoy teniendo, en contraste con lo que tenía en Egipto. En Egipto teníamos pan, en Egipto sí tenía mi casita, en Egipto esto, en Egipto aquello. Oye, pero ¿no se te olvida que no eras libre? Y entonces la gente, aunque físicamente iba acompañando el éxodo, su corazón volteaba hacia atrás, deseando
que las cosas que disfrutaba de Egipto estuvieran todavía en su vida. Y esto produjo una falta de fe. Ellos no querían entrar en la tierra prometida. Ellos querían que Egipto estuviera entre ellos, que las cosas que ellos veían de Egipto como buenas estuvieran en su éxodo, estuvieran presentes en su vida. Y la verdad es que Dios fue bien bondadoso y misericordioso al concederles varias de estas cosas que no tenían necesariamente algo de malo, pero que continuamente las personas seguían manifestando quejas. Ok, esta generación que salió de Egipto, que dejó aquella vida de Egipto, la dejó, sí, pero más por una cuestión de mandamientos, de instrucciones, de tengo que hacerlo, tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo, no me queda de otra. Pues ya estoy aquí, soy hebreo y pues están corriéndonos a todos los hebreos. Pero yo quisiera quedarme allá. Espero me esté dando a entender cuál era lo apesadumbrado de los pensamientos en el corazón de esta gente, que a pesar de que estaban cambiando, este cambio era solamente un cambio externo. Era, ya dejé de hacer aquello y ahora voy caminando, pero sigo recordando estas cosas, sigo pensando en los ajos y las cebollas, en las tumbas que había en Egipto. ¿Te puedes imaginar? Hay un momento en el que le dicen a Dios, a Moisés, que no había suficientes tumbas en Egipto. O sea, era un continuo quejarse de aquello que habían abandonado. Era algo como que les pesaba en su corazón. Ellos no estaban mirando a un Dios bondadoso cumpliendo su palabra. Ellos estaban viendo que las cosas les estaban cambiando la vida, que las circunstancias estaban modificándose y que ya no podían regresar a retomar aquella forma de vida que llevaban. ¿Sí? Y luego las personas son así, se quejan de decir, ¿por qué yo tengo que estar recordando esta manera de vida y aquella, y ya no puedo ser feliz ni en un lado ni en otro? Y entonces comienzan una gran confusión en sus pensamientos que a la hora de que van caminando en el en el éxodo, se va haciendo cada vez más pesada la carga de lo que dejaron y lo que no saben que van a recibir. Está pesado. Y entonces llega el momento en el cual esta generación está a las puertas de la tierra prometida con un corazón que sigue en Egipto. Sigue pensando en los cambios que tiene que hacer, sigue pensando en lo que tuvo que dejar, etc. Y su corazón no estaba apto para poder confiar en que Dios les habría de entregar esta tierra. ¿Qué sucede? Yo creo que todos lo conocemos. Dios manda a Moisés, le dice a Josué que vaya con otros espías y van y recorren la tierra de Canaán. La recorre, se dan cuenta que efectivamente es una tierra bendecida, donde fluye leche y miel, etcétera. Las cosas crecían a lo grande, había lugares muy bonitos, etcétera. O sea, todo lo que Dios había prometido que estaría ahí estaba. Pero el corazón no estaba listo para recibir eso que Dios había prometido. Y entonces sus continuas quejas le producen al pueblo que digan, no, mejor nos regresamos. En algún momento casi hasta están pensando a ver a quién levantan para que los regrese a Egipto, ¿no? De verdad, unas cosas bien tremendas de un corazón que no está entendiendo la misericordia, la bondad de Dios, la gran compasión de Dios al quererles otorgar mejores cosas que las que tenían. ¿Sí? Y rondan durante 40 años en el desierto y muere aquella generación sin recibir lo que Dios les había prometido por el corazón tan endurecido que habían mostrado durante el éxodo. ¿Sabes cuánto duró el éxodo, amado? ¿En cuánto tiempo demostraron que su corazón no estaba listo? No querían abandonar Egipto. Alrededor de 3 o 4 meses. Esa fue, digamos, la jornada de 4 o 5 meses. Entre 3 y 6 es mejor. O sea, meses, no fueron años, sino la jornada
Duró cierto tiempo y eso porque se detuvieron en el momento en que Dios da las leyes, en el momento en que Dios da las tablas de la ley, o sea, hubo momentos en los cuales el contingente se detenía, descansaba, recibía indicaciones y continuaba. No pasó demasiado tiempo. Sin embargo, el corazón, a pesar de las grandezas que vieron, no estaba listo. Sin embargo, hay un personaje que es del que quisiera que pudiéramos entender, Josué. Este personaje tuvo una característica distintiva, no porque fuera mejor que los demás, sino porque anhelaba cosas distintas a los demás. Es decir, Josué no estaba poniendo sus ojos en lo de atrás, ni siquiera a veces en lo presente, sino en lo que Dios le estaba concediendo al estar en su presencia. Fíjense lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo número 33. Si me acompañas al libro de Éxodo, capítulo número 33. Está Dios continuamente hablando a Moisés en su presencia y dice en el versículo número 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿qué es lo que dice la Escritura? Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí había un corazón avivado. ¿Qué era lo que produjo que Josué entrara a la tierra prometida? Esto. Permanecía en la presencia de Dios, en el tabernáculo. Josué, a pesar de ser servidor de Moisés y de andar con Moisés de arriba abajo, pasaba todo el tiempo que podía dentro del tabernáculo de Dios, en la presencia de Dios. Esta es la enorme diferencia que produce que Josué entre a la tierra prometida junto con Caleb de toda aquella generación que había salido de Egipto. Ellos, en este caso nos habla de Josué, estaba en la presencia de Dios, vivía en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace que un corazón tenga un avivamiento? Estar en la presencia de Dios. Si tú descuidas tus tiempos de oración, si tú descuidas estar en la gracia, en la presencia de Dios, en estar caminando en la fe, en dejar que te hable, en permitirle a las escrituras que te estén hablando, si tú descuidas tu comunión con Dios, tú vas a terminar siendo como este pueblo, que a la larga va a terminar postrado en el desierto porque no supo entender que lo que hace la diferencia en un corazón es la presencia de Dios. Y Josué estaba buscando la presencia de Dios y buscaba humillarse y buscaba estar en el tabernáculo todo el tiempo que pudiera estar ahí. Y en cambio, hoy en día, los cristianos pueden cerrar su puerta, pueden estar un momento a solas, concentrarse en Dios y estar en la presencia de Dios y no lo hacen. Qué increíble es este pueblo en el cual nos ha tocado vivir. ¿Puede Dios estar contigo ahí donde quiera que estás? Porque ya se abrió, este tabernáculo dejó de ser exclusivo, ya se abrió. Y la bendición que tuvo Josué de poder estar en el tabernáculo, la tienes en tu propio hogar, en tu propio espacio, en estar delante de la presencia de Dios y no lo estás aprovechando. Estás descuidando lo más importante, que es estar con Dios, por otras cosas. No vamos a calificar si buenas o malas, yo espero que buenas, o cuando menos lícitas, pero le estás dedicando más tiempo a eso que estar en la presencia de Dios. Entonces vas a acabar no teniendo un corazón listo para el avivamiento. Pero Josué sí estaba listo. Josué sí estaba en la presencia de Dios y esta es la enorme diferencia que le permitió entrar en la tierra prometida. Ahora vamos a leer juntos el libro de Josué en el capítulo número 1.
para darnos cuenta cómo es que Dios de verdad responde a las personas que confían en Él, que deciden estar delante de su presencia y valorarlo como lo más importante en sus vidas. Josué capítulo número 1. Aquí ya hubo un cambio generacional. En este momento que nos encontramos, ya habían muerto, ya habían quedado postrados en el desierto, esa generación que había visto abrirse el mar por la mitad, que había pasado por el medio, etcétera, y que había fracasado en su intento por entrar a la tierra prometida, por la falta de fe, por la falta de confianza. Sin embargo, los niños y los jovencitos, que también miraron las grandes columnas que estaban a su alrededor, los grandes milagros y prodigios que Dios hizo, ellos tenían un corazón distinto. Ellos no estaban acostumbrados a Egipto. Ellos habían crecido, pues sí, algunos años dentro de Egipto, pero ellos quedaron más impactados, tenían un corazón más inocente, más noble, listo para lo que vendría después. ¿Por qué? Porque el corazón de esta nueva generación que venía creciendo, en verdad anhelaba entrar, en verdad no tenía ningún apego a las cosas que había dejado atrás. Nosotros creo que somos una generación que puede decirse que después de un cierto tiempo de caminar con Dios o buscando de Dios, ya nos hemos desapegado de Egipto. Y tenemos delante la tierra que Dios nos ha prometido. Levantar el rostro como nos pide Jesús y decir, mirad los campos. Levantar la cabeza y vean los campos. Ya están listos para la siega. Ya están listas las cosas para que la palabra de Dios fluya durante esta generación, de tal manera que seamos testigos en todo el mundo de la misericordia y la bondad de Dios, y Él pueda venir pronto. Entonces, estamos ante un cambio generacional. Quedaron postrados, pero hay quienes crecieron en la presencia de Dios, entendiendo que se trata de la presencia de Dios, lo más importante en sus vidas, y que ahora estamos delante de la tierra que Dios nos ha prometido. Dios nos ha prometido que vendría. Esa es nuestra tierra prometida. Y nosotros somos la generación que puede despertar para ver esta grandeza de los cielos abiertos y el Rey del cielo descendiendo nuevamente a encontrarse con nosotros en el cielo. Nosotros subiendo a Él y Él descendiendo a nosotros, mandando a sus ángeles y tomarnos de todos los confines de la tierra. Somos la generación que está parada antes de cruzar el Jordán, que ya muchos quedaron postrados y que hoy podemos decir, Señor, hasta aquí nos has traído. Hasta aquí nos ha traído Jehová de los ejércitos. ¿Estamos listos para ir hacia adelante? ¿Estamos listos para cruzar el Jordán? Dice Josué capítulo número 1. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. La generación que conquista la tierra no es la que está viendo Egipto, sino la generación que ha estado disfrutando de la presencia de Dios, que conoce a Dios porque ha estado en su presencia, porque ha disfrutado, ha buscado en lo íntimo al Rey del cielo. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Ya se las estaba dando. No hablaba en futuro. La tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ya están listos los campos. Levántate y atraviesa este Jordán. ¿Sí? Levántate y termina de atravesar esta última parte en la cual quizás todavía algunos dirán, ¿seguro que vamos a poder? Ya no hay un apego a Egipto, pero lo que viene delante,
lo podremos enfrentar? ¿No será que me vaya a quedar, que vaya a ser un incrédulo? ¿No será que no vaya a tener la fuerza? ¿No será? Y entonces el adversario ya no te va a venir a tentar con cosas de Egipto. No te vas a acordar de las ollas de carne, ni de los ajos, ni de las cebollas. Van a ser un problema para ti. El desafío presente es, Señor, ¿y si te fallo? ¿Y si fracaso? ¿Y si hago mal las cosas? Levántate y pasa a Egipto. O sea, éntrale, es la invitación que Dios nos está haciendo. Entra en lo que Dios quiere hacer de tu vida. Nos he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Imagínate lo que les está diciendo. Lugar por donde pases, lugar que va a ser tuyo. Lugar por donde atiendas seguramente va a ser tuyo. Las personas a las que puedas ayudar serán para la gloria de Dios. Estarás echando la red, estarás anunciando las buenas nuevas del Evangelio. Pero levántate y atraviesa este Jordán. El Jordán podría decirse que era el punto final del imperio egipto. Era esa última límite que podríamos decir que tenía de influencia Egipto sobre toda aquella región. Ya en ese momento, después de que había muerto esta generación, los egipcios se habían debilitado lo suficiente y su barrera natural era el río Jordán. Por lo tanto, ¿qué les está diciendo Dios? Ya basta de estar teniendo temor de Egipto o de la influencia de Egipto sobre sus vidas. Levántate, toma este pueblo y cruza ya este Jordán. Cruza esta línea que a muchos les es el límite entre Egipto y la tierra prometida. Levántate, dice la Escritura, y cruza este Jordán. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Promesa de Dios, pero tienes que levantarte y cruzar el Jordán. Esa línea que a veces es la que más cuesta trabajo decir, es que si doy este paso ya no hay vuelta atrás. Hazlo, atrévete a hacerlo. Tú sabes cuál es tu Jordán, tú sabes cuál es tu línea límite. Atrévete a confiar en Dios, a avanzar en la dirección que Dios te está ordenando. Es Dios el que te está llamando. Sabía Josué que la presencia de Dios era lo más importante. Y por eso, ¿qué es lo que le promete? Estaré como estuve con Moisés todos los días. No, nadie te va a poder hacer nada. Tú vas a ir avanzando. ¿Por qué razón? Porque ya sabía Josué que lo más importante que tenía era la presencia de Dios para su vida. ¡Wow! Ahí sí, si Dios va conmigo, avanzo. Pero Josué ya conocía a Dios porque había estado en la presencia de Dios. Y este es el avivamiento que necesitamos el día de hoy. ¿Conocemos ya la presencia de Dios? Amén. ¿Sabemos cuánto la necesitamos? Amén. Él va a estar con nosotros. No temáis, manada pequeña. A vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y entonces Josué se levanta y comienza a avanzar con Dios de su lado. Versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque lo vas a necesitar. Vas a necesitar de dos cosas, esfuérzate y sé valiente. Se lo dice en varias ocasiones durante este momento de intimidad. Estamos viendo el momento de intimidad entre Josué y Dios. Nos está dejando entrar la Escritura, la palabra de Dios, nos está metiendo en ese momento de intimidad entre Dios y Josué, donde Dios le está prometiendo, yo voy contigo, no te van a vencer, voy a estar yo contigo, no vas a ser derrotado, toda planta que pisare tu pie será tuya. ¿Sí? Es decir, este era un momento de intimidad, de promesa entre Dios y Josué, y nosotros estamos entrando en este momento de intimidad entre ellos dos, y nos está dejando ver Dios que su presencia es lo que más importa
ante todas las cosas. Su presencia es lo que más importa. Un avivamiento se mantiene por la presencia de Dios. Porque las personas en ese lugar, las personas que se despiertan para confiar en Dios, están permaneciendo en la presencia de Dios y están muy conscientes que es lo único que necesitan para entrar a la tierra prometida, la presencia de Dios. Amado, amada, hermano, hermana, pasa el Jordán. Lo único que necesitas es que Dios vaya contigo. Y la buena noticia es que si Dios te trajo hasta aquí, no es para volver atrás, sino es para avanzar. Dios te ha dado vida hasta el día de hoy, no para retroceder, sino para avanzar, para ser parte de esta generación cuya búsqueda es de la presencia de Dios para poder gobernar, para poder poseer la tierra prometida. Continúa diciendo la Escritura. Solamente, versículo número 6, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra a la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántas veces se lo dice Dios? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ahí termina este momento de intimidad entre Dios y Josué. ¿Cuántas veces le dijo Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? 4 veces. 4 veces en las cuales Dios le está indicando a Josué: valentía. Necesita ser valiente, atrevido. Hacer las cosas con empuje, con atrevimiento, sin miedo. Yo voy contigo. ¿Será de Dios esto? ¿Será de Dios aquello? Atrevimiento. Esfuérzate y sé valiente. El avivamiento que tú y yo necesitamos el día de hoy, que este mundo necesita, es de la presencia de Dios en personas como tú y como yo, que se esfuercen y sean valientes, que se atrevan en ir más allá de lo que a lo mejor su humilde capacidad les da. Esforzarse y ser valientes no es estarnos mirando a nosotros, sino mirar que la presencia de Dios va con nosotros. Y esta es la diferencia, amados. El avivamiento, aviva tu vida, tiene que ver con ser esforzado y valiente. Sí, va a ser necesario que tomes decisiones atrevidas, probablemente sí. Hasta ahora no las sabes. Como Josué no sabía hasta este momento lo que vendría después de que cruzara el Jordán, pero se atrevió a cruzarlo. Se atrevió a ser diferente a la generación que salió de Egipto y de la cual él perteneció. Él estaba consciente de las cosas que esa generación había tentado a Dios y había fallado y había vuelto a tentar a Dios y se había quejado, y él estaba consciente de las cosas que habían fallado en el pasado y ahora quería que la presencia de Dios fuera la única fuente de sabiduría, de guía y de capacitación para poder entrar en la tierra prometida. Ya no dependía de ellos, dependía exclusivamente de saber: Dios viene con nosotros, entonces actúo. Dios viene conmigo, entonces hago. Dios viene conmigo, entonces le hablo a la persona. Es decir, estás continuamente consciente de la presencia de Dios de tal manera que tu vida se aviva. ¿Sí? Esta es la parte que necesitas entender. Dios, el Rey del universo, es lo que hace la diferencia entre Josué y el resto de la generación que quedó postrada en aquel desierto. La pregunta aquí es: ¿quieres pasar el Jordán? ¿Te gustaría levantarte y pasar el Jordán y tomar la tierra que Dios ha dado para poseerla? Esas almas que quizás por las cuales has orado y pareciera que no avanzan, y de momento empiezas a ver que hay respuestas. Dios ya te está llamando: cruza el Jordán,
Ve a Cristo. Es el momento de hacerlo. Es el tiempo de la misericordia y la bondad de Dios. Amado, la invitación que el Espíritu Santo te quiere hacer en este momento es muy clara. Levántate ya. Es tiempo que dejes de tener miedos. La presencia de Dios va a estar ayudándote, va a estar contigo para poderte dar la tierra que te ha prometido. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento y vamos a pedirle a Dios la fe necesaria, la fuerza, para poder entender que este es un llamado muy precioso, un llamado que implica esforzarse y ser valiente. Y por supuesto que Dios nos habrá de dar la tierra que nos ha prometido. Gracias, Jesús. Tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor. Gracias, Padre eterno. Bendícenos esta noche. Yo sé que has hablado a nuestro corazón, Señor, yo lo sé. Yo sé que nos estás llamando a no quedarnos postrados en este desierto, sino a levantarnos y cruzar el Jordán, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. No tengamos miedo, amado, porque vive Él. Puedo vivir mañana, porque vive Él. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Y porque vive, puedo vivir mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Por favor, Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a cruzar este Jordán, este límite que muchas veces nos da miedo atravesar, Señor. Que podamos escuchar tu voz tan claramente, Señor, que no haya dudas de que eres tú. Gracias, Jesús. Pídeme lo que quieras sin
temor. Como poderoso gigante me levanto sobre ti. Pídeme lo que quieras sin temor. Como poderoso gigante me levanto sobre ti. Aleluya, aleluya. Ven, ciñete con la armadura de poder. Levántate y comienza a trabajar. Te haré descender sobre ti con poder. Lluvia tardía como al principio. Porque mi amor es tan grande, nunca te abandonaré. Mi fidelidad es inmensa, a tu lado yo estaré. Aleluya, aleluya. Ven, ciñete con la armadura de poder. Levántate y comienza a trabajar. Te haré descender sobre ti con poder. Lluvia tardía como al principio. Lluvia tardía como al principio. Lluvia tardía como al principio. Gracias, eterno Jesús. Gracias porque nos estás dando esta oportunidad de ser una generación de grandes, pequeños, jóvenes, ancianos, siervos y siervas, sobre los cuales prometiste que derramarías tu Espíritu Santo en los últimos días para entrar en la tierra prometida, Señor. Gracias por ayudarnos, eterno Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria y tuya la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Te haré descender sobre ti con poder. Lluvia tardía como al principio. Lluvia tardía como al principio. Lluvia tardía como al principio. Gracias, Señor. Bendícenos porque te necesitamos. Tu presencia, Señor. Gracias. Amén, Señor. Gracias. Ruego a Dios que seamos oidores y que podamos entender lo que Jesús nos está marcando, lo que Dios nos está convocando a hacer. Que la misericordia de Dios te acompañe los siguientes días y primeramente Dios nos vemos el próximo domingo. Dios esté contigo, Dios está contigo, si no, no habremos llegado hasta este punto. Que el Señor te guarde. Nos vemos hasta la próxima.